Hola jóvenes, les saluda el profesor Ibito y estamos otra vez a través de la plataforma virtual Elite Class. En esta oportunidad nos toca semana 11, sí, la semana que tú esperabas, la semana del sistema reproductor, donde vamos a ver sistema reproductor masculino, sistema reproductor femenino y además la embriología de estos dos sistemas, que es un tema que siempre viene en un examen de admisión. Así que no te vayas a dormir, concéntrate y así que vamos por la semana número 11 gracias a la plataforma virtual Elite Class. La embriología del sistema reproductor, como hemos venido revisando las demás embriologías, tiene un origen a partir de la quinta semana de gestación, ¿sí? Siempre tienes que relacionar que entre la tercera y la octava semana se da la formación de todos los sistemas. Este sistema reproductor va a empezar a partir de la quinta semana a partir de una capa llamada el mesodermo intermedio, ¿entendido? Donde van a ser unas estructuras junto con los pronefros, mesonefros y metanefros. No sé si te acuerdas el sistema urinario. Entonces, tenemos acá un elemento como esto. Esto es lo que nosotros encontramos. En la parte superior estaría el pronefros, que ya se va a empezar a desaparecer a partir entre la quinta y sexta semana, pero vamos a tener dos conductos que van a permanecer por lo menos entre los 3 primeros meses. A partir del cuarto mes empiezan a diferenciarse dependiendo de qué carga genética sexual tenemos. Por ejemplo, si en este conducto, si estos conductos, vamos a ver, tenemos las gónadas aquí. Estas serían las gónadas que van a dar origen o al ovario, si la carga genética es XX, y al testículo, si la carga genética es XY, ¿entendido? Ahora, tenemos dos conductos que, como tú puedes observar, unos conductos de rojo que están cerca del mesonefro, por eso se le llama el conducto mesonéfrico de Wolff. Ese conducto mesonéfrico de Wolff, cuando la carga genética sea XY, este conducto de Wolff va a desarrollar todo el aparato reproductor masculino. Quiere decir que de este conjunto de elementos que tenemos antes de las 12 semanas, vamos a pasar a formar lo siguiente. Se va a formar la gónada, ya llamado testículo, se va a formar el conducto deferente, se formará lo que vamos a llamar más adelante epidídimo, formando parte de la vía espermática. Luego vamos a tener que el conducto de Müller, que es este conducto azul para este caso, este conducto de Müller, también llamado paramesonéfrico, va a empezar a degenerarse. ¿Y por qué se va a empezar a degenerar? Porque como la carga genética es XY, ¿sí? La carga genética es XY, solamente se va a quedar el conducto de Wolff, porque de ahí van a ser todo el aparato reproductor masculino. Entonces, yo creo que tengo que ingresar a un pequeño tema relacionado a biología. Nosotros, todos los seres humanos, somos seres que tenemos, así, 23 pares de cromosomas. Así se representa, 23 pares de cromosomas. Esos 23 pares de cromosomas, ¿verdad? 23 pares de cromosomas, se dice que 22 pares son somáticos. Entonces, de repente ya te estás acordando, 22 son somáticos. Pero existe un par que es sexual. Este par puede ser XX para la mujer o XY para el varón. Entonces, es ahí donde va a haber la diferenciación. Si la carga genética es XY, el conducto de Wolff va a desarrollarse y va a nacer todo el aparato reproductor masculino. Por ende, este otro conducto de Müller va a degenerarse, como lo estamos viendo en esta imagen. El conducto de Müller se está degenerando, se está formando la vía espermática, ya hay un primordio de vejiga, el utrículo prostático, que va a ser el primordio también de la vagina en el hombre, pero que se va a atrofiar por obvia razón, y luego van a empezar a nacer los elementos de la vía urinaria que se van a unir a la vía sexual. ¿Entendido? Ojo que el conducto de Wolff sigue desarrollándose hasta aproximadamente las 14 semanas de gestación. Pero ¿qué ocurre ahora? ¿Qué ocurriría si este conducto llamado paramesonéfrico, le llaman paramesonéfrico porque está paralelo al mesonéfrico? Este conducto de Müller, ahora yo digo que la carga genética sexual, este par sexual, ahora es XX.
Si la carga genética fuera XX, entenderás que de aquí van a salir todos los elementos del aparato reproductor femenino. Por ende, se va a desarrollar el conducto de Müller, pero ahora el conducto de Wolff va a empezar a degenerarse, tal cual vemos en la siguiente imagen. En esta imagen vemos un corte de un embrión aproximadamente de 8 semanas, donde los ovarios ya están casi unidas a su trompa de falopio, ¿verdad? Estos conductos de moradito, se llaman los conductos de Wolff, van a empezar a degenerarse. Ahora tú preguntarás por qué se empiezan a degenerar. ¿Por qué? Porque como el conducto de Wolff es para un varón y este ser es una mujer, esos conductos de Wolff van a empezar a eliminarse. No van a desarrollar ningún elemento, ya que solamente necesito desarrollar órganos del aparato reproductor femenino. ¿Entendido? Entonces, un concepto tiene que quedar bien claro. Que nosotros en embriología, nuestro aparato reproductor nace del mesodermo intermedio a partir de la 5ª semana. Luego, dependerá de qué carga genética es para que estos dos conductos que están atrás, el de Wolff y el de Müller, va a depender de qué carga genética para que se desarrolle. Si la carga genética es XY, se desarrollará Wolff y se atrofiará Müller. Pero ahora si la carga genética es XX, el conducto de Müller va a desarrollarse y el conducto de Wolff se va a degenerar. Finalmente debería de entenderse de esa manera. Ahora, hay ciertos trastornos en donde los conductos de Wolff y de Müller no saben si degenerarse o seguir desarrollándose. Y ahí viene un problema llamado el pseudohermafroditismo o un hermafroditismo completo, donde un ser humano nace teniendo una carga genética sexual, pero teniendo los dos órganos sexuales reproductores. ¿Entendido? Es decir, es un varoncito que nació con pene y con vagina. Eso se llama hermafroditismo. O una mujer que nació con pene y también con vagina. ¿Entendido? Pero son casos muy raros y muy aislados que puede suceder durante la embriología. ¿Entendido? Ahora, así como vemos que hay conductos que se fusionan para formar el útero, por ejemplo, lo de Wolff, lo de Müller, y se forma el urogenital, estas dos formas de desarrollar órganos sexuales, pero que en el futuro va a formar una función o va a desarrollar una función diferente, nace el término de órganos homólogos. Profesor, ¿qué es un órgano homólogo? ¿Qué es un órgano homólogo? Los órganos homólogos, que son estos de acá, todos estos de acá que estamos mencionando, ¿sí? Todos estos de acá son órganos homólogos, son aquellos órganos que tienen un mismo origen embrionario. Como tú puedes ver, todos nacen de este único elemento, pero que ya desarrollándose y en el adulto tienen una función diferente. Y ahí vienen las clásicas preguntas de examen de admisión. Si hay una pregunta que tú tienes que llevarla sí o sí al examen de admisión, es esta de órganos homólogos, porque es una pregunta de este tema, el más preguntado por si acaso, el más preguntado. ¿Y qué te pregunta? ¿Qué órgano homólogo del varón lo tiene la mujer? Y así sucesivamente. Por eso, por ejemplo, el órgano masculino. Comparamos un órgano masculino y un órgano femenino y vemos cuál es su homología, ¿entendido? Por ejemplo, ¿cuál es el órgano homólogo para el testículo en la mujer? En la mujer se va a llamar ovarios. O sea, los testículos para el varón, los ovarios para la mujer, ¿entendido? Segundo órgano homólogo, el escroto. El escroto, que es la bolsa donde están los testículos, será órgano homólogo de los labios mayores para la mujer. Recuerda que el símbolo matemático mayores, ¿entendido? La uretra esponjosa, sí, esa uretra pequeña que está atravesando el piso pélvico en el varón, tendrá su órgano homólogo en la mujer en los labios menores. La uretra membranosa, ¿sí? La uretra membranosa tendrá también su homólogo en el vestíbulo de la vulva de la mujer. El cuerpo esponjoso en el bulbo del vestíbulo. El glande, que es la pregunta más clásica y conocida, el glande del varón tendrá homología en la mujer en el clítoris. Y ojo, que el glande
y el clítoris son órganos similares, tienen el mismo origen embrionario pero cumplen una función diferente. ¿Para qué sirve el glande? El glande es la cabeza del pene, sirve cuando está en erección poder penetrar a la mujer, mientras que el clítoris es una zona altamente sensible que forma parte de la excitación y del orgasmo femenino. ¿Entendido? Ahora, el problema es que el glande es un pene desarrollado, mientras que el clítoris es un pene atrofiado. El roche sería que tú, mi amigo que estás escuchando, tu flaquita tenga el clítoris más grande que tu pene. Ahí sí sería terrible y eso sería una anormalidad. Y escríbenos para poder publicar tu caso. La próstata es homólogo a la glándula de Skene en la mujer. Y por último, la glándula de Cooper, que es una glándula lubricante, ¿verdad? Pero que no solamente lubrica, sino que ayuda a la uretra a limpiarla, permite tener su homólogo en la glándula de Bartholin, que es para la mujer. Así que chicos, aprenderse bien esta relación de órganos homólogos según el Tórtora para que ustedes puedan aprender todo lo relacionado a la embriología. Finalmente quiero acabar esta primera porción hacerles recordar 5 palabras claves. Número 1, mesodermo intermedio, que es donde nace todo este sistema. Número 2, quinta semana de gestación. Número 3, conducto de Wolf, de donde nace todo el aparato reproductor masculino. Número 4, el conducto de Müller, de donde nace todo el aparato reproductor femenino. Y por último, los órganos homólogos, que son cosas que tú debes de aprender sí o sí. Si hasta ahora no lo habías aprendido, es momento de que te sientes a tomar tu gaseosita con tu canchita o con lo que quieras alimentarte para que puedas aprender estos temas. Así que vamos a ver otro tema y ese tema se va a llamar gametogénesis, que es un tema también preguntado. Vamos a ver cómo se forma el espermatozoide y cómo se forman los óvulos. Así que vamos a la siguiente pizarra. La gametogénesis en ese aparato reproductor es bien interesante y tiene sus diferencias entre varones y mujeres. Así que te invito a que te concentres para poder estudiar esta gametogénesis. ¿Qué es la gametogénesis? Su nombre lo dice, son todos los procesos que se da para la formación de tanto los o células gametas de la mujer como las células haploides en el varón. Estos gametos en el varón se llaman espermatozoides y los gametos en la mujer se llaman óvulos, ¿entendido? Entonces, vamos a empezar por la primera fase de la gametogénesis llamada ovogénesis, ¿sí? La ovogénesis será nada más ni nada menos que la formación de los óvulos, ¿entendido? Pero ¿cómo se da esto? Primero, ¿dónde ocurre? Mira, de aquí vienen un montón de preguntas, chicos, así que ustedes tienen que estar a la orden del día y saber dónde ocurre. Primero, ¿dónde ocurre la gametogénesis? Esto ocurre en la corteza ovárica, ¿sí? En la corteza ovárica. Eso es lo primero que ustedes tienen que saber. Si preguntan dónde ocurre la ovogénesis, la respuesta es en el óvulo, pero a veces no viene así, viene más profundo, simplemente corteza ovárica y que lo mismo. Ahora, ¿qué hormona permite la formación de los óvulos? Es una pregunta clásica, no solamente en el sistema reproductor, sino también en el sistema endocrino. Entonces, si tú te acordarás, sistema endocrino, dijimos que la hormona que permite la formación de los óvulos se llama la FSH. ¿Quién es la FSH? La folículo estimulante. La folículo estimulante, ¿sí? Esa hormona es la que permite que se empiece a dar la formación de ovocitos, ovogonias, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuántos días dura la formación ya de este ovocito? Pues tengo que decirte que una vez un alumno me dijo, profesor, 14 años. Yo le dije, es verdad, 14 años. Tú dirás, profesor, pero ¿cómo 14 años va a durar eso? No, te tengo que explicar lo siguiente. La ovogénesis presenta dos fases, una fase fetal y una fase postnatal ya en la adolescencia. Entonces, cuando la mujer se está formando en el útero de la mamá, sus ovarios empiezan a producir gran cantidad de ovogonias y ovocitos primarios. Vamos a explicar. La ovogonia
que va a ser considerado en este tema la célula madre de los ovocitos, ¿sí? La ovogonia es una célula que tiene una carga genética 2N. ¿Qué significa 2N? 2N significa que presenta dos pares de cromosomas, ¿verdad? Presenta 46 cromosomas. 23 pares o 46 cromosomas. Ahora, esta ovogonia, a través de la meiosis tipo 1, va a empezar a dividirse constantemente en la corteza hasta transformarse en los ovocitos primarios. Ese ovocito primario también presenta, por si acaso, una carga genética de 2N. Entonces, cuando la niña nace, todo este proceso de meiosis 1 se detiene, ¿sí? Se detiene en meiosis 1 y luego ya en la pubertad, gracias a la FSH, este sistema vuelve a producirse y ahora el ovocito primario se divide en dos elementos. Un elemento llamado ovocito secundario y un elemento llamado el primer cuerpo polar, ¿sí? Esto se da ya cuando la niña ya tiene capacidad para reproducirse. Es decir, esto ocurre en la fase postnatal, donde este ovocito primario completa la meiosis 1 y pasa a la meiosis 2. Se divide el primer cuerpo polar y se forma el ovocito secundario. Este ovocito secundario al día 13, ¿verdad? El día 13 madura y el día 14 ocurre la ovulación. No se vayan a olvidar esto, ocurre el día 14. ¿Entendido? Entonces, ¿qué va a pasar con este ovocito secundario que tiene una carga ya N? Porque mira, N y N, los dos N del ovocito primario. Este ovocito secundario, cuando la mujer ovula, sale, ¿cierto? Sale hacia la trompa de falopio siendo todavía N, siendo ovocito secundario, y ahí ¿quién crees que le puede encontrar? Si la mujer tiene relaciones sexuales sin protección, pues encontrará espermatozoides en su trompa de falopio. ¿Qué va a hacer estos espermatozoides? Van a coger a la gordita, como le decimos de cariño, es decir, al ovocito secundario, y lo va a fecundar. Justo después de la fecundación del ovocito y el espermatozoide es que se suelta el segundo cuerpo polar, que también tiene una carga genética N, y este se va a transformar en el famoso óvulo. Quiere decir que el óvulo no es nada más ni nada menos que el ovocito secundario, pero fecundado. Si no se fecunda, nunca ocurre la formación del óvulo, se bota todo el ovocito secundario y la mujer va a menstruar. Es decir, cuando una mujer tiene relaciones sexuales sin protección en los días que está ovulando, el espermatozoide va a fecundar a ese óvulo y ahí van a ser un nuevo ser humano, como ya lo vamos a explicar a lo largo de toda la clase del sistema reproductor femenino. Pero si esta mujer no tiene relaciones sexuales sin protección o las tiene con protección, pues los espermatozoides no van a poder llegar nunca al óvulo. Entonces, la mujer a la hora de menstruar va a eliminar el ovocito secundario. No sé si me estoy dejando entender hasta ahí. Espero que sí se esté entendiendo, ¿sí? Entonces, es ahí donde termina el óvulo y este óvulo ya va a tener una carga 2N. Este óvulo va a tener una carga 2N. ¿Por qué 2N? Porque ya se va a enfrentar junto con el espermatozoide y va a tener justamente la formación del huevo cigoto. Esto pasará a mórula, a blástula, a gástrula y finalmente el embrión. Este embrión va a durar 8 semanas para desarrollar el feto. El feto va a durar unas 33 semanas más hasta que nace el famoso recién nacido, ¿no? Y toda la secuencia que tú ya sabes. Entonces, resumen de esto. La ovogénesis, número 1, ocurre en la corteza ovárica. Número 2, es estimulada por la FSH. Número 3, ocurren en dos fases. La primera fase se llama la fase fetal, donde la división del ovocito primario se detiene en la meiosis tipo 1 o la meiosis 1, y luego viene la fase postnatal, que ocurre ya en la adolescencia, cuando la mujer empieza a producir hormonas, la FSH, la LH y estrógenos y progesterona, y esto despierta a su ovario y el ovario vuelve a producir. Se desarrolla el ovocito secundario junto con el primer cuerpo polar. Este cuerpo polar va a degenerarse, se va a quedar en el olvido, en la corteza del ovario.
Este ovocito secundario, si es fecundado, llega hasta óvulo, botando el segundo cuerpo polar. Profesor, y si no se fecunda, el ovocito secundario tal cual se eliminará por la menstruación. Y es así, chicos y chicas, como ocurre la famosa ovogénesis. Espero que haya quedado claro con estos temas. Profesor, ¿y qué ocurre con ese término que siempre me han dicho, síndrome de ovario poliquístico? ¿O qué es un ovario poliquístico? Pues, como su mismo nombre lo dice, es cuando la corteza del ovario presenta grandes cantidades de folículos que están llenos de líquido. A un folículo lleno de líquido se le llama quiste. Si tienes más de 2 quistes, es un ovario poliquístico. Pero no te asustes, el ovario poliquístico es normal en casi todas las mujeres, no debería de generar algún problema. El problema es cuando este ovario poliquístico empieza a producir hormonas o empieza a producir cambios hormonales en la mujer. A esos cambios y a esos síntomas y signos que evidenciamos en una mujer se llama síndrome del ovario poliquístico, y esa señorita necesita tener tratamiento endocrino. Es decir, se le va a dar anticonceptivos orales, que son los más comunes, mixtos, y esa mujer va a empezar a regular la regla porque son irregulares, se le va a caer el vello porque el vello empieza a aparecer por la gran cantidad de andrógenos, el dolor menstrual va a desaparecer, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no te asustes si a ti alguna vez te han dicho que tienes ovario poliquístico. Te diré que es normal tener ovario poliquístico. Así dice ginecobstetricia. Pero ¿qué ocurre si tú tienes el síndrome del ovario poliquístico? Esta es otra cosa. Y ahí sí tendrías que irte a un ginecólogo para que te dé tratamiento a ese ovario poliquístico, ¿entendido? Así que si tú tienes un quiste que supera el centímetro, hay que tener cuidado, hay que hacer una ecografía cada 6 meses para ver cómo va evolucionando ese quiste, porque lo más probable es que ese quiste se degenere y se elimine sin tener ninguna complicación en tu salud. Así que recuerda que siempre es mejor prevenir que luego lamentar la salud, ¿entendido? Entonces, punto final a ovogénesis, y ahora nos citamos a la espermatogénesis. Cuando hablamos de espermatogénesis también tenemos que recordar, 1, dónde ocurre, y 2, qué hormona lo estimula. Entonces tú dices así, ¿dónde ocurre esto? Esto va a ocurrir ahora en los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos son aquellos que se van a encargar de producir a estos espermatozoides. ¿Y sabes por qué? Porque es ahí donde se encuentran las células productoras de espermatozoides. ¿Cómo se llaman las células productoras de espermatozoides? Se llaman espermatogonias, ¿entendido? Que tienen una carga de 2N, o sea, tienen 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas, ¿ya? Ahora, profesor, ocurre en los túbulos seminíferos del testículo, ¿ya? ¿Y qué hormona lo estimula? La hormona que estimula la formación de la espermatogénesis, a ver, vamos a ver por acá. Listo. Entonces, decimos, ¿qué hormonas? ¿Qué hace la testosterona? ¿Qué hace la LH? ¿Qué hace la FSH? ¿No? Eso es lo que tenemos que recordar nosotros. Pues bien facilito, mis amigos. La FSH, la llamada folículo estimulante, permite que estas células, llamadas espermatogonias, empiecen a desarrollarse. La FSH permite la formación de los espermatozoides, no se vayan a olvidar, junto con la testosterona, que es la hormona masculina, ¿verdad? Ahora, ¿qué ocurre para que la FSH pueda permitir el desarrollo de estas? Pues, mira, esto es un corte de un túbulo seminífero, ¿sí? Y aquí hay unas células grandes, ¿no?, que le hemos puesto de color morado. Estas células van a corresponder ¿a quién? A la espermatogonia. Estas son espermatogonias que ahí están grandotas, 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 ¿entendido? Estas son espermatogonias. Esta espermatogonia tiene una carga 2N, es decir, es diploide, ¿entendido? Pero a través de un proceso llamado mitosis, a través de la mitosis y de mitosis sucesivas, dicen los libros, que esta espermatogonia se puede transformar en otra espermatogonia o puede empezar a formar espermatocitos primarios, que sería en este caso esta célula de acá.
Este espermatocito primario, que va a tener una carga genética de 2N, ¿sí? De 2N, también es una célula diploide, va a empezar a dividirse y esta se divide en dos células, mira, compartiendo su carga genética. ¿Cómo así, profesor? Compartiendo. De un espermatocito primario, 2N, van a nacer dos espermatocitos secundarios, N. Mira, de 2N pasa a N, a la mitad. Entonces, aquí se va a aplicar una división celular muy importante llamada la meiosis reduccional. O la primera meiosis también se le llama reduccional, ¿no? Reduccional. ¿Qué significa meiosis reduccional? Que esta célula tiene una carga genética 2N, va a pasar a ser la mitad. Por eso le llaman meiosis reduccional, N. Pero recuerda que de un espermatocito nace dos espermatocitos secundarios. Ahora, ¿qué va a pasar con este espermatocito secundario? Por el mismo efecto de la FSH, esta célula llamada espermatocito secundario va a volver a dividirse. Y como tú lo ves acá, se va a dividir. ¿Y en qué se va a dividir? Cada una de ellas se va a dividir en dos células además. Es decir, de un espermatocito secundario van a nacer dos espermátides. Pero mira, tiene una carga genética N. ¿Qué carga genética tienen las espermátides? Tú dirás, profesor, si se divide en dos, en la mitad, N medios. No, el espermatocito secundario tiene N y esta espermátide va a tener la misma carga genética. ¿Sí? Va a tener N también. Profesor, ¿es posible eso? Sí. ¿Cómo se llamaría ahora ese proceso en donde el espermatocito secundario se va a transformar en espermátide? Pues a eso se le va a llamar, como mantiene igual la carga genética, se le llama la meiosis ecuacional, ¿sí? La meiosis ecuacional. Y ahí nosotros tenemos que de un espermatocito secundario nacen dos espermátides. Profesor, espere para sacar la cuenta. Aquí es una espermatogonia. De una espermatogonia, ¿cuántos espermatocitos primarios nace? 1. De un espermatocito primario, ¿cuántos espermatocitos secundarios? 2. De dos espermatocitos secundarios, ¿cuántos espermátides? 4. Así va la secuencia. De 1, 1. De 1, 2. De 2, 4. Y de cada espermátide se va a desarrollar gracias a un proceso llamado la espermiogénesis. Espermiogénesis. ¿Qué es la espermiogénesis? Es la formación de un espermátide a un espermatozoide. De un espermátide a un espermatozoide. Y como son 4 espermátides, van a nacer 4 espermatozoides. Profesor, quiere decir que de una espermatogonia nacen 4 espermatozoides. Así es, tal cual lo estás mirando y lo estás escuchando. ¿Sí? Profesor, ¿cómo sería la relación si yo quiero aprenderme en números? 1, 1, 2, 4, 4. Esa es la relación que tú tienes que saber. Una espermatogonia, un espermatocito primario, 2 espermatocitos secundarios, 4 espermatogonias y 4 espermatozoides. ¿Entendido? Ahora, la pregunta es, profesor, esto de los espermatozoides, ¿cómo es? ¿Cuáles son sus partes? Pues recuerda que este espermatozoide es una célula haploide muy importante en el varón. Necesita tener una temperatura menor, de 1 a 2 grados menor que la temperatura corporal. Es por eso que nuestros testículos están por fuera, en las bolsas escrotales. Porque ¿qué ocurre si estos testículos estuvieran pegados o cerca o dentro de nuestro abdomen? La temperatura de 38 grados centígrados que tiene nuestro abdomen va a destruir la proteína de estas células y por ende nosotros vamos a quedar estériles o infértiles. Profesor, ¿estéril o infértil? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra que define a una persona que no puede tener hijos? ¿Estéril o infértil? ¿Qué dices tú? A ver, te doy 3 segundos para que contestes. 1, 2 y 3. Espero que hayas contestado la respuesta correcta. La respuesta correcta es infértil. Estéril es aquel objeto o parte de mi cuerpo que no tiene ningún microorganismo. ¿Entendido? Por ejemplo, yo voy a comprar a la farmacia y pido una aguja descartable estéril. ¿Entendido? Estéril. ¿Sí me dejo entender? ¿Qué significa eso?
que esa aguja descartable viene con su capucha y viene sellada con un plástico. Ninguna bacteria se ha metido. Y cuando yo voy a sacar la aguja, tengo que tener guantes estériles, ¿cierto? Para poder sacarlo y no contaminar. Eso es lo que ocurre en una operación. Utilizamos material estéril, ¿entendido? Pero mucha gente dice es estéril cuando quiere decir que es infértil. Entonces tú ya sabes la diferencia entre infértil, que es aquel que no puede tener hijos, y estéril, aquel objeto o aquella parte de mi cuerpo que no tiene ningún microorganismo. Entonces, este espermatozoide va a presentar una cabeza, un cuello y una cola, ¿entendido? En la cabeza, una pregunta de examen clásica. El acrosoma. El acrosoma es un conglomerado de aparato de Golgi que está en la cabeza del espermatozoide y que va a producir una enzima, la famosa hialuronidasa. Esta hialuronidasa, que es la enzima que se va a encargar de degradar, ojo bien, va a empezar a romper la zona radiada del óvulo para poder penetrarlo. Recuerda eso. Profesor, ¿y esta hialuronidasa qué hace? Rompe el cascarón del óvulo para poder introducir la cabeza del espermatozoide y así fecundar. El cuello es pequeño, la estructura muy estrecha que tiene entre la cabeza y la cola va a tener tres porciones. La porción intermedia, que es una porción gruesa donde hay mitocondria, ¿cierto? Coge la fructosa justamente para hacer ATP y poder movilizar el flagelo. La porción principal, que es grande y larga, y la porción final, que ya es delgada y es la parte más distal de la cola del espermatozoide, ¿sí? Recuerda que nosotros eyaculamos 5 mililitros de semen por cada relación sexual y orgasmo, y en esos 5 mililitros encontramos desde 500 millones hasta 750 millones de espermatozoides. Quiere decir que gran cantidad de espermatozoides estamos produciendo. Profesor, ¿y qué ocurre si yo no eyaculo? Yo nunca he eyaculado. ¿Qué pasa con esos espermatozoides? ¿Se acumula? No, mi amigo. Después de 60 a 90 días, estos espermatozoides viejos se degeneran. ¿Para qué? Para que se formen nuevos espermatozoides y así el hombre pueda renovar constantemente sus células. Así que no te vayas a preocupar por eso. Profesor, yo no eyaculo hace más de 10 años. ¿Tendré espermatosaurios? Ahí estarán de años, de miles de años. No, esos espermatozoides ya no existen, se mueren, se degeneran, los absorbe unas células que están acá. Ya lo vamos a ver, se llaman las células de Sertoli. Son los macrófagos del testículo que permiten la eliminación de estas células que, cuidado, si esta célula ingresa a esta señorita, vamos a tener nuestra famosa bendición. Así que espero que este tema haya quedado claro para todos ustedes. Profesor, ¿qué más continúa? Continúa sistema reproductor ya masculino, donde vamos a ver órganos sexuales masculinos, la vía espermática sobre todo, y luego vamos a ver las glándulas anexas que producen el famoso semen. Así que vamos a la siguiente pizarra. El sistema reproductor masculino es uno de los dos sistemas que vamos a revisar en esta semana, así que vamos a ver fisiología del aparato reproductor masculino, vamos a ver órganos reproductores de este sistema, además vamos a ver glándulas anexas de este sistema reproductor junto con la vía espermática. Vamos a empezar, mira, en esta oportunidad vamos a empezar hablando de fisiología, ¿sí? ¿Cuál es la fisiología? ¿En qué consisten las funciones? La fisiología, ¿sí? ¿En qué consisten las funciones de este aparato reproductor? ¿Sí? Veamos. Primer elemento de la fisiología del aparato reproductor masculino. Número 1, nosotros vamos a decir que va a ser la espermatogénesis. La espermatogénesis o génesis. ¿Qué hace esta espermatogénesis? Esta espermatogénesis lo que va a desarrollar es, a partir de espermatogonias van a salir los espermatozoides. Y si, como ya vimos en la pizarra anterior, decíamos que de una espermatogonia, ¿cuántos espermatozoides salían? 4 espermatozoides, no te vayas a olvidar, ¿entendido? Entonces esa es la primera función que tiene el aparato reproductor masculino. Una segunda función que tiene este aparato reproductor será la síntesis de hormonas, es decir, una función endocrina. Una función endocrina.
Y la pregunta es, ¿qué hormonas se producen a este nivel? Las hormonas que se producen y que en todo caso participan de este aparato es la FSH. Recuerda que la FSH no es una hormona que se produzca en el testículo, es una hormona que se produce en la adenohipófisis, pero que actúa frecuentemente estimulando los folículos y además también en este caso las espermatogonias para la producción de espermatozoides, ¿ya? ¿Qué más? La LH. Esta LH será una hormona que interviene bastante en este aparato. ¿Y qué es lo que va a hacer la LH? La LH lo que va a realizar es la estimulación de las células intersticiales de Leydig para que éstas produzcan testosterona. Tú dirás, profesor, ¿y qué es la testosterona? La testosterona junto con la DHEA, son las hormonas sexuales por excelencia del varón. ¿Entendido? Esta hormona es la que va a permitir todos los cambios sexuales, tanto primarios como secundarios. Los primarios, crecimiento de los huesos, crecimiento de los músculos, etcétera, etcétera. Mientras que los secundarios serán el desarrollo del crecimiento del pene, crecimiento de los testículos, el varón empieza a eyacular, ensanchamiento de hombros sobre caderas, la voz se vuelve gruesa, ¿verdad? Junto con las cuerdas vocales y el desarrollo de la manzana de Adán, etcétera, etcétera, etcétera. El vello púbico, vello facial, vello corporal. Todos esos cambios sexuales secundarios es gracias a la testosterona. Y finalmente, una tercera función, no menos importante, será el acto sexual. Este acto sexual, ¿sí? Este acto sexual, no te vayas a olvidar que es monoorgásmico. Profesor, ¿qué significa monoorgásmico? Significa que el varón por cada erección tiene una eyaculación y ahí acaba su orgasmo. Para tener otro orgasmo tendrá que esperar un tiempo llamado periodo refractario, donde vuelve la excitación sexual, vuelve la erección, vuelve a eyacular y se vuelve a acabar otra vez la función de este aparato reproductor. Y es así como se va desarrollando. Espero que se esté entendiendo, ¿ya? Entonces son las tres funciones importantes que tiene la fisiología del aparato reproductor masculino. Profesor, ¿cuáles son los componentes del aparato reproductor masculino? Pues vamos a ver aquí componentes, ¿sí? A ver, veamos. Componentes. ¿Cuáles son los componentes? Pues si nosotros tenemos por aquí, ¿sí? Nosotros tenemos por aquí, primero decimos A, vamos a decir, los componentes van a ser, primero, los órganos sexuales. ¿Y cuáles son los órganos sexuales? Pues vamos a tener nosotros aquí, número 1, el pene, ¿verdad? El pene. Vamos a tener, número 2, los testículos. Los testículos. Recuerda que el pene, como órgano copulador, también le llaman órgano urogenital porque sirve para orinar y también sirve para eyacular. Los testículos, llamadas gónadas, ¿cierto? Las gónadas son dos, por si acaso, un pene, dos testículos. Además tenemos la famosa vía espermática, ¿no? La vía espermática, que por fines prácticos también lo vamos a escribir, esta vía espermática. ¿Cuáles son los componentes de la vía espermática? Decimos, 1, los tubos rectos. Los tubos rectos. Número 2, tenemos, después de tubo recto, tenemos la famosa red de Haller, ¿no? La famosa red de Haller. Número 3, tenemos, aparte de los tubos rectos, de la red de Haller, vamos a tener los conductos eferentes. Los conductos eferentes. Fuera de conductos eferentes 4, tendremos el epidídimo. Epidídimo. Número 5, vamos a tener el conducto deferente. El conducto deferente, sí, que ya lo vamos a ver, pero yo siempre marco esto, chicos. Cuando yo hablo de conducto deferente, no sé por qué, siempre, yo digo vasectomía. ¿Sí? Siempre digo esto, vasectomía. O sea, siempre que yo digo conducto deferente, en mi mente está vasectomía. Es algo que ya por experiencia viene a la mente.
Número 6, después del conducto deferente viene el conducto eyaculador. El conducto eyaculador. Y por último tenemos 7, la uretra masculina, ¿no? La uretra masculina. Esta uretra masculina que va a tener las porciones, ¿verdad? Que aquí lo vamos a ver. Una porción prostática, una porción membranosa y una porción esponjosa, ¿no? Que eso ya lo venimos arrastrando desde el sistema urinario, ¿no? Así que hay que tener cuidado de eso. Profesor, ¿y qué otros órganos hay? B, le ponemos, B sería las glándulas anexas, ¿no? Las glándulas anexas. ¿Y cuáles son esas glándulas anexas de este sistema? Las glándulas anexas es bien sencillo, tú dices, primero tenemos la próstata, 2, vamos a tener las glándulas de Cooper, esa glándula de Cooper son 2 por si acaso, y además vamos a tener la glándula, la vesícula seminal, ¿no? Glándula seminal o también llamada vesícula seminal. Vesícula seminal. Entonces, en este esquema vamos a reconocer estas estructuras, ¿ya? Empezamos. Por ejemplo, en primer lugar, ¿cómo se llama este conducto grande, no largo? Mira, este conducto de aquí. Este se llama el conducto deferente, ¿no? Este es el conducto deferente. Profesor, ¿cómo se llama este gusanito? Este gusanito se va a llamar pene, el pene. Y esta cabecita se va a llamar glande, ¿sí? Y alrededor del glande nosotros encontramos una membrana, una telita, ¿sí? Que está cubriendo la cabeza del pene. ¿Cómo se llama esta membrana? Esta membrana se llama el prepucio, ¿no? Ojo que estamos reconociendo estructuras nada más porque después vamos a hablar de cada uno de ellos. Hacia la parte de abajo tenemos ahora este elemento, mira, llamado testículo, ¿no? Es la gónada, el testículo. Además tenemos aquí también este elemento llamado el epidídimo. Este es el epidídimo. Y cuando yo también me acuerdo de epidídimo, y es algo que quizás no lo dije por acá, siempre me acuerdo que aquí maduran los espermatozoides. Aquí maduran los cabezones, yo le menciono. Sí, eso no debes de olvidarte. Ahí maduran los espermatozoides. Siempre tienes que acordarte. Epidídimo. Profesor, ¿qué más? ¿Y quién hace ahí el conducto deferente? Ese conducto deferente pasa por detrás de la vejiga, porque aquí está la vejiga, ¿sí? Todo este órgano de la vejiga, ¿verdad? Y llega hacia la parte posterior, por si acaso esto se llama colon, mira, este es el colon, ¿sí? O recto, aquí está la ampolla rectal y acá está el ano, por si acaso, ¿sí? Este elemento que se encuentra aquí, mira, este elemento que se encuentra aquí, este acá de moradito que parece una castaña, se llama vesícula seminal. La vesícula seminal, y son 2, se encuentra en la parte posterior de la vejiga. Este órgano de por acá, se llama próstata. ¿Sí? Y esto de aquí, si alguien está preguntando, eso se llama sínfisis púbica, ¿no? Sínfisis púbica. La sínfisis púbica, ¿sí? No se vayan a olvidar. Profesor, ¿qué otro elemento importante tenemos acá? Las uretras. Esta primera uretra, mira que la voy a pintar acá. Esta uretra que la estoy pintando de rojito se llama uretra prostática. La uretra prostática. Esta uretra que la vamos a pintar de verdecito se llama uretra membranosa. Mira, uretra membranosa. Y esta próstata, esta uretra que la vamos a pintar de negrito, esta uretra, ¿cómo se va a denominar? Es la uretra más larga, ¿no? La famosa uretra esponjosa, ¿no? Que pasa por el cuerpo esponjoso, la fosita navicular y llega hasta el meato urinario. Entonces, esos son los elementos que siempre van a aparecer en el aparato reproductor, ¿ya? Así que hay que tener bastante cuidado con ese dato, ¿ya? Ahora, ¿qué más podemos recordar o qué ya podemos empezar? Podemos empezar haciendo recordar cómo es el corte de un testículo, ¿sí? ¿Cómo es el corte de un testículo? Un testículo normalmente está sujeto, así,
está sujeto con su pedículo, ahí tenemos, ¿sí? Su cápsula y la tenemos por acá. Entonces viene una membrana, viene una capa de tejido blanco. Esta capa de tejido blanco es gruesa y empieza a dividirse así. Empieza a dividir al testículo y lo va a empezar a dividir así, miren. ¿Y en qué lo divide? Lo divide en lóbulos o en lobulillos, ¿sí? Y ahí lo vamos a tener. Entonces, ¿cómo se llama esta membrana que está dividiendo al testículo? Se llama albuginia. ¿Y en qué lo divide? Lo divide en todo este elemento que se encuentra aquí, miren. Todo este elemento, todo esto que tú ves aquí, a ver, lo sacamos por acá. Ya, desde aquí hasta acá, miren, todo esto, o sea, todo este elemento se llama lobulillo testicular, que ya también en una siguiente pizarra vamos a hablar de los elementos que forman este lobulillo testicular. Pero solamente para relacionar, este lobulillo testicular va a estar relacionado con unos conductos que están ahí encerrados. Así están encerrados, mira. ¿Sí? Están encerrados aquí. ¿Cómo se van a llamar esos conductos? Ese conducto se llama los túbulos seminíferos, ¿no? Este túbulo seminífero lo vamos a tener ahí, miren. ¿Sí? Esto de aquí se va a llamar el túbulo seminífero. ¿Sí? Hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Túbulo seminífero es ahí donde se producen, ojo, aquí se producen los espermatozoides, no te vayas a olvidar. En el túbulo seminífero se producen los espermatozoides. Luego esto sale a través de la vía espermática, que es algo que tú tienes que recordar sí o sí. Así que vamos a borrar un poquito de acá para hacer otra pizarra y vamos a hablar sobre todo ya testículo. Vamos a entrar a hablar de testículos, así que no te pierdas la siguiente pizarra. Los testículos, como nosotros tenemos que recordar, tienen un origen, ¿sí? Presentan un origen abdominal, ¿sí? No se vayan a olvidar que estos testículos se van a producir en el abdomen, pero descienden entre la semana 28 y 32, lo que representaría aproximadamente el 7º mes de gestación. ¿Entendido? Más o menos es lo que nosotros tenemos como parte de los testículos, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre? Una vez que descienden, puede sufrir una patología. ¿Cómo se llama la patología? Por la falla de descenso de esto, se llama criptorquidia. ¿Sí? Se va a llamar criptorquidia, ¿sí? La famosa criptorquidia. Ahora, profesor, ¿por qué descienden? Descienden para tener 1 a 2 grados centígrados menor de la temperatura corporal, ¿sí? Y para tal razón se alojan en las famosas bolsas escrotales, ¿sí? Las bolsas escrotales. Profesor, ¿y qué elementos forman o cuántas capas presentan esas bolsas escrotales? Pues tienes que recordar tú que las bolsas escrotales van a tener hasta 6 membranas, ¿no? La primera se llama el escroto o piel también le llaman, ¿sí? Escroto o piel. Segundo, vamos a tener aquí el dartos. Tercero, vamos a tener las túnicas. Profesor, ¿y cómo me aprendo esta mnemotecnia? Hay una mnemotecnia. La mnemotecnia es dar, se, mu, fiba. Esa es la mnemotecnia para que tú te aprendas. Es escroto, dartos, y viene semufiba, túnica, celulosa, túnica, sigue, muscular, y aquí sí tenemos un dato importante porque el músculo se llama cremaster, ¿sí?
El cremaster es el músculo que permite que el testículo sube y baja dependiendo de la temperatura. Si hay mucha temperatura, el testículo desciende. Si hay poca temperatura, como en estos casos, el testículo asciende para mantener su temperatura, ya te dije, de 1 a 2 grados menos que la temperatura corporal. Luego viene otra túnica. La túnica, así como muscular, fibrosa. Y finalmente la túnica vaginal, ¿no? Esta túnica vaginal es especial, chicos. ¿Saben por qué? Porque cuando el testículo desciende del abdomen, jala con él parte del peritoneo. Por eso que también a él se le llama el peritoneo visceral, ¿no? Es parte del peritoneo visceral. Ese es un dato que tú tienes que saber sí o sí de cajón del testículo. ¿Entendido? Ahora, ¿qué más podemos recordar del testículo? Recuerda que estas pizarras son full datos. En reproductor, a diferencia de otros sistemas, como ya te estás dando cuenta, son full datos. Más que dibujos, que ya hice todo el dibujo acá, es full datos, datos, el cual tú lo repases y finalmente después de esto lo aprendes y cuando venga en el examen, oh sorpresa, marcas la respuesta correcta. ¿Entendido? Ahora, ¿cómo se divide el testículo? ¿Cómo yo puedo dividirlo? Yo puedo decir que el testículo se divide gracias a la albugina, ya te había mencionado. Y la albuginia divide el testículo ¿en qué? Lo divide en lobulillos, ¿sí? Los lobulillos testiculares, ¿ya? Ahora, profesor, ¿qué elementos tienen los lobulillos testiculares? Entonces tú dices, presenta los túbulos seminíferos. ¿Sí? Los túbulos seminíferos. Profesor, ¿y qué encontramos en los túbulos seminíferos? Encontramos dos células. Una célula se llama espermatogonia, la espermatogonia, ¿sí? Que es donde van a nacer los espermatozoides. Por eso que decimos que en los túbulos seminíferos, el lugar donde nacen, ¿quiénes nacen? Nacen los cabezones, no te vayas a olvidar de ese dato, pregunta de examen. Y además del espermatogonia encontramos aquí a la célula de Sertoli, ¿no? Esta célula de Sertoli, por si acaso, es conocido como el macrófago testicular. Es el macrófago testicular. Además, aquí en la célula de Sertoli, nosotros vamos a decir que él se encarga de la nutrición y hacer la famosísima barrera hematotesticular, ¿sí? La barrera hematotesticular. No te vayas a olvidar de ese dato. ¿Quién hace la barrera hematotesticular? La célula de Sertoli, también llamada el macrófago, ¿sí? El macrófago testicular. Profesor, ¿y cuál es el otro componente de los túbulos, aparte de los túbulos seminíferos? El otro componente se llama el intersticio. El intersticio. ¿Y qué es el intersticio? Es el espacio que deja o que queda entre túbulo y túbulo. ¿Y qué encontramos en este intersticio? Aquí encontramos a las células de Leydig. Por si acaso, las células de Leydig, chicos, las células de Leydig son las encargadas de producir. ¿Qué se va a encargar de producir? Se va a encargar de producir la testosterona. Gracias a la influencia de la LH, ¿ya? No te vayas a olvidar. Y es así como tenemos la división y la clasificación de nuestros testículos. Así que, un dato adicional. Estos testículos tienen una posición, ¿verdad? El derecho está más arriba y el izquierdo está más abajo. Quiere decir que si nosotros nos ponemos en posición anatómica, este si es mi testículo izquierdo y ese si fuera mi testículo derecho, mis testículos estuvieran así. En ese momento están así. El derecho está más arriba y el izquierdo está más abajo. No te vayas a olvidar que es una pregunta también clásica de examen de admisión, ¿cierto? Ahora, finalmente hablamos del órgano copulador. Vamos a recordar elementos importantes del pene, ¿sí? El pene. Este pene también llamado órgano copulador, ¿cierto? ¿Cuántos penes tenemos? Tenemos solamente uno, ¿no? No sé si para buena o mala suerte, pero tenemos un solo pene. Ahora, ¿qué podemos decir? Este pene es un órgano urogenital. ¿Por qué le llamamos órgano urogenital? Porque me sirve para eliminar la orina y también para eliminar el semen. ¿Entendido? Para eso me sirve
el pene. Por eso se considera un órgano urogenital. Además, vamos a decir que tiene una medida, mide aproximadamente de 12 a 16 centímetros, ¿sí? Contiene 3 cilindros. Cilindros. ¿Cuáles son los 3 cilindros que contiene? Pues es bien facilito. Tú dices, presenta el famoso cuerpo esponjoso. ¿Y cuántos cuerpos esponjosos son? Esponjoso, solamente es uno. En su interior, ¿sí? En su interior va la uretra esponjosa, justamente. La uretra esponjosa va por este lado, esponjosa, ¿sí? Y además decimos que presenta esta uretra, en esta uretra esponjosa encontramos la glándula de Littré, no te vayas a olvidar. Esas glándulas que son prácticamente unas glándulas mucosas modificadas, la glándula de Littré. Ahí encontramos el cuerpo esponjoso, ¿ya? Y después tenemos B, y en este B tenemos los cuerpos cavernosos, ¿no? Los cuerpos cavernosos. Decimos cavernosos porque son dos cuerpos cavernosos. ¿Y cuáles son los cuerpos cavernosos? Van a tener unos vasos sanguíneos. ¿Cómo se llaman esos vasos sanguíneos? Es bien facilito esto, chicos, sanguíneos. Se llaman las arterias helicinas. Se van a llamar las arterias helicinas, ¿sí? Helicinas. Estas arterias se llenan de sangre justamente para darle la famosa erección. Y recuerden que la erección del pene, la que permite la cópula sexual, es controlado por el sistema nervioso parasimpático, ¿sí? El parasimpático es el que permite justamente la erección de nuestro pene. Se llenan los cuerpos cavernosos de sangre y es así como el pene se erecta, ¿en verdad? Ahora, aparte de estos cuerpos cilíndricos, vamos a decir que el pene va a estar cubierto por una piel. ¿Cómo se llama esa piel? Se llama prepucio. Justamente esta, que es una capita que cubre a todo nuestro pene, se llama prepucio, ¿verdad? Y este prepucio va a tener diríamos, una entrada, que sería esta de aquí, para dejar libre el meato urinario. Pero ¿qué ocurre si este prepucio es muy largo y no deja que el meato urinario pueda salir? A esa patología se le llama fimosis. ¿Y qué es la fimosis? Es cuando el prepucio es muy largo y no deja que el niño orine. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Cortar. ¿Con qué se cura? Se da un tratamiento quirúrgico. QX significa quirúrgico, o sea, se opera al niño. ¿Y qué se le va a hacer? La famosa circuncisión. La circuncisión, que será una operación donde se corta el prepucio y el pene queda libre de estas partes. Ahora, ¿cuáles son las partes del pene? ¿Cuáles son las partes del pene? Una vez una señorita me dijo, profe, son dos, es pene. No, esas no son las partes del pene. Así es el sílabo de la pene. El pene va a tener una raíz, ¿cierto? Que está aquí pegada, mira, la que permite que esté pegada hacia nuestra pelvis. Presentará un cuerpo, que es la parte más larga y cilíndrica, que sería toda esa parte del cuerpo. Presenta un cuello, ¿verdad? Presenta un cuello, que es una zona donde en este cuello encontramos la famosa glándula de Tyson. No te vayas a olvidar, las glándulas de Tyson que se encuentran en el cuello. Y finalmente presentan una cabecita, ¿no? Esa cabeza se llama el glande, ¿no? El glande o cabeza de nuestro pene. Bueno, eso sería todo en cuanto a testículos, pene y órgano reproductor masculino, ¿cierto? Vamos a otra pizarra y también vamos a avanzar con sistema reproductor femenino.